Bueno, primero saludar a las personas que me ven y me escuchan en este momento. Mm, por parte de la invitación me llegó una pregunta de cómo quisiera que se percibieran las personas en la sociedad hacia las personas con discapacidad, en especial las personas sordas. Pero antes de dar mi respuesta, quisiera comentarles, esta es la señal que me identifica, soy Giovanni Melendres, persona sorda, usuaria de la lengua de señas colombiana y en este momento ocupo el cargo de director general del Instituto Nacional para Sordos. De la historia del instituto es la primera vez que este tiene un director sordo después de 67, 68 años y esto pues nos ayuda a mirar el reflejo del cambio de los imaginarios y representaciones sociales hacia las personas con discapacidad, de la visión de que ellos sí tienen la capacidad y el poder también de ocupar grandes puestos en el Estado colombiano y que tienen la capacidad también de ser funcionarios y ocupar también estos puestos directivos. Es la primera vez en la historia en una entidad de estatal de gobierno que ocurre este suceso y va pues también ligado a lo que les voy a responder. Antes de iniciar quisiera aclarar que la voz que ustedes están escuchando es de mi intérprete, un intérprete de lengua de señas colombiana español, en que está haciendo toda la interpretación a nivel simultáneo y que ustedes van a escuchar en el podcast mientras ella me ve, va haciendo la interpretación y es el puente comunicativo. Y para los que tengan interés también van a poder consultar el video para que puedan también verme y conocerme, para que sepan quién soy. Ahora sí, para iniciar con la respuesta a la pregunta, quisiera, antes de hablar de esas percepciones o cómo me gustaría que se percibieran las personas con discapacidad, hablar un poco de las actitudes y representaciones sociales hacia las personas con discapacidad que muchas veces son vistas desde el capacitismo y desde la concepción o representación social negativa, desde la conmiseración hacia que la persona sorda tiene que recibir una ayuda dado a que tiene una incapacidad y esos son paradigmas y representaciones sociales que deben ser modificadas hacia esas acciones o pensamientos imaginarios positivos sobre la capacidad propia que tiene una persona con discapacidad y también de que es un sujeto de derecho y que de allí pues el Estado es responsable también de ofertar unos servicios con unos ajustes razonables que permitan la inclusión social. Sin estos servicios y sin estas acciones se vulneran los derechos de las personas con discapacidad y no se les da esa garantía, así que se requiere también de que ellos sean gestores y que dentro de nuestro país pues ellos también sumen a la sociedad. Entonces ese es el primer paso desde lo actitudinal y como les mencionaba, hacia esas percepciones pues se siguen viendo dentro de los rangos sociales a pesar de que se les explica sí existe un temor y yo les quisiera comentar una anécdota que a mí como persona sorda llegué a un servicio en una entidad y las personas entran en el choque del temor de cómo lo puedo atender, entran en angustia, entonces les trato yo de dar alternativas por un medio escrito de que nos podamos comunicar para que esa angustia también desaparezca y de allí pues también esas barreras actitudinales también se, se terminen. Y esto pues nos ayuda también a estar en un entorno intercultural, de paz, de tranquilidad. Y ese es un primer paso, ¿no? La de poder romper esas barreras actitudinales. Y ahora para centrarme en las personas sordas, también hay unas barreras comunicativas y es porque pues, las personas sordas tienen una diversidad sociolingüística que les caracteriza. Cada una de ellas pues pueden tener diferentes tipologías, personas señantes, personas bilingües que usan la lengua de señas y el español escrito, personas con hipoacusias o que usan la lengua oral, personas semilingües y esto son tipologías que ustedes pueden encontrar en la ley 982 y están reconocidas por el Estado y esto pues nos ayuda también a que la sociedad comprenda que hay unas características propias de las formas en las que se comunican las personas sordas y comprender estas características pues nos ayuda también a ver esos ajustes razonables que se requieren también para entrar en procesos de inclusión. Ahora bien, con las personas sordas, cada una de ellas pues es necesario verlas como un sujeto de derecho, como les daba al inicio, pero también desde un enfoque dual que les voy a comentar de qué se trata este enfoque. Primero,
el enfoque tiene dos vías. La primera de estas es el reconocimiento por la carencia del sentido, es decir, se o pertenece a las categorías de discapacidad, dado a que pues no tiene el input auditivo y pues la forma en la que se subsana esa participación es el reconocimiento hacia la otra vía que tiene este enfoque dual, que es las características sociolingüísticas. También esto tiene relación a que las personas sordas como comunidad tienen equiparación a pueblos étnicos hacia cómo ellos son usuarios como una minoría lingüística. Esto sucede también con nosotros las personas sordas y que en Colombia pues lo que se hace es el reconocimiento de la lengua de señas como una lengua propia de la comunidad sorda, con una gramática, con una estructura lingüística igual que otras lenguas la tiene la lengua de señas, y por eso allí hablamos de ese enfoque dual, porque reconoce y tiene estas dos visiones de la persona, y eso hace también que las personas sordas se diferencien de las otras categorías de discapacidad. Asimismo, quisiera destacar dos recomendaciones importantes, y es que la forma en la que nos denominamos a las personas sordas es persona sorda. Muchas veces en el lenguaje siempre dicen persona sordomuda, pues la persona muda, y eso llega a ser también hiriente, ofensivo para las personas sordas. Entonces, ellos se pueden comunicar a través de la lengua de señas, también ellos pueden emitir sonidos porque no tienen ningún tipo de inconveniente en su aparato fonoarticulador, y en personas sordas también que son usuarias de la lengua oral. Y esto pues también va a depender de cómo nos dirijamos a ellos. Se puede decir persona sorda y en la normativa o en los documentos persona con discapacidad. Y también otro término adecuado para usar es lengua de señas. No decimos lenguaje de señas, porque el lenguaje no es diferente entre personas sordas y oyentes. Nosotros desarrollamos lenguaje como esa capacidad innata de cualquier ser humano que pues nos caracteriza como especie humana para el desarrollo del pensamiento, la forma en la que se producen también estos desarrollos a través de las lenguas, y por eso hablamos de lengua de señas, y quería terminar con esas dos recomendaciones.